tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y también de este Plan Primer Empleo, que es un proyecto de ley que ha enviado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, al Congreso para tratarlo. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con que las empresas que contratan a los menores entre 18 y 24 van a tener como contrapartida exenciones impositivas. Bueno, por supuesto que celebramos esta iniciativa porque sabemos que los jóvenes son los que más están golpeados en el momento de la desocupación y también con la informalidad laboral. Pero vamos a decir también de este programa, y no solamente estoy yo sola para referirme al tema, sino que lo vamos a tener como invitado a Fabián Repetto, que es un especialista en el tema jóvenes, es de CIPEC, que queremos acompañar esta iniciativa con otras propuestas o políticas necesarias, ¿no? para que este plan Primer Empleo sea eficaz. Y voy a decir una en esta apertura, que es, por ejemplo, el tema de la capacitación de los jóvenes, esencial. Por eso hay que ver entonces cómo está la escuela, la secundaria, si está a tono con lo que es la formación laboral de los jóvenes para el mundo del trabajo, ¿no? Cómo se trabaja hoy. Bueno, esto y mucho más, porque la verdad que hay mucho para hablar y, como digo, para sumar, ¿no?, a esta iniciativa. Así que auspicios y todos vamos a informarnos acerca de este tema. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Como les dije, aquí estoy con Fabián Repetto de CIPEC. Fabián, bueno, muchísimas gracias que estás aquí conmigo, como también dije, un especialista en el tema jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Fabián, y vamos a empezar hablando de este proyecto, ¿no? Este proyecto que se ha enviado al Congreso, que es la Ley del Primer Empleo, que por supuesto estamos contentos, ¿no? Sin duda. Sin duda, es una muy buena iniciativa, es importante. Creo que sí, porque efectivamente los temas de empleo son cruciales en cualquier país y en Argentina en particular, y porque en el caso específico de los jóvenes, los problemas de desempleo, de precarización laboral, de informalidad laboral, son muy grandes, incluso a veces el doble de lo que es la población en general, con lo cual cualquier iniciativa que se haga en materia de generar condiciones para empleo, y no cualquier empleo, sino empleo de calidad, con seguridad social, trabajo decente, se diría,
es una buena noticia, hay que ver cómo se procesa eso en el trámite legislativo. Está bien, pero existían también unos proyectos parecidos, bueno, está el Procrear, por ejemplo, o también más y menos trabajo, más y mejor trabajo, perdón. Exactamente, sí, el esfuerzo por tener políticas públicas vinculadas a la juventud, tengan el marco de una ley o no, es bastante habitual en general en muchos países de América Latina y Argentina no ha sido la excepción. Argentina tuvo históricamente el plan vinculado al tema de jóvenes con más y mejor trabajo, que hoy está en revisión. Un hito importante, me parece a mí, que seguramente le faltó una buena evaluación para saber qué impactos ha tenido, es el Progresar, porque de alguna manera apuntaba una lógica no solamente de empleo, sino más integral de algunos de los núcleos duros que tiene el tema del desempleo juvenil, que es, por ejemplo, integrarlo a una política de cuidado, sobre todo para que la población femenina joven pueda incorporarse mejor al mundo del trabajo. Efectivamente, hoy por hoy tenemos una asignatura pendiente de saber cómo se están operando, cómo están funcionando las políticas públicas, y esta ley no debería olvidar los haberes y los debes de las políticas previas. Claro, por eso yo decía en la apertura, está bien, aplaudimos la iniciativa y, por supuesto, como vos decís, los jóvenes son los más golpeados en el momento de la desocupación o la informalidad laboral también, pero debe estar acompañado con otras políticas, ¿no? Como vos dijiste, es el tema, por ejemplo, de las mujeres, las políticas de cuidado esenciales, porque, a ver, una mujer joven que tiene un niño o que se permanece en la casa cuidando a alguien, es muy difícil que pueda ir a trabajar si no tiene con quién dejar a esa persona. O incluso eventualmente terminar la escuela secundaria. Claro. Yo creo que el gran reto es pensar este esfuerzo, que insisto, es importante, como vos lo marcás, alrededor de lo que podríamos llamar una política integral de juventud, que tiene que ver con el tema de la educación, generar las condiciones básicas para que la educación dé condiciones para que esa inserción al mercado laboral sea una inserción positiva y de perdurabilidad, y eso no tiene que ver solamente con la educación formal, sino muchas veces con otros mecanismos, toda la educación técnica, claro. Pero obviamente no son los únicos temas, y ahí me parece que la Argentina tiene en los últimos años, y ojalá que este gobierno pueda revertirlo, una asignatura pendiente en esa materia de una buena política pública de juventud. Por ejemplo, y tomo como un dato significativo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con embarazo adolescente, que tiene muchos impactos después en las trayectorias personales y laborales, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres jóvenes. Lógico que sí. Sí, bueno, el tema el secundario, ¿no? Que lo repetimos constantemente en este programa, pero bueno, se sabe que la mitad de los jóvenes en Argentina no terminan el secundario. Y también pensando, ¿no? Primer empleo, que estos jóvenes tienen que estar capacitados para este trabajo, para el mundo laboral, ¿no? de estos tiempos. Y quizás también hay un gran déficit en esta escuela, en la escuela secundaria, ¿no? Que no capacita quizás para el mundo laboral. Seguro, cuando uno revisa todo lo que tiene que ver con empleabilidad, que puede ser un concepto que va asociado a esto que estás planteando, hay todo un tema de enseñanzas básicas vinculados a las cuestiones matemáticas, las cuestiones del lenguaje, claro. Que aún con sus imperfecciones la escuela media, sobre todo aquel que ha podido terminarlo, lo cumple eventualmente. Hay todo un tema de capacitación específica de lo que tiene que ver con la tarea, que muchas veces las empresas están dispuestas a absorber de alguna manera ese costo en términos de que pensar la inserción laboral de mediano y largo plazo. Pero hay un tema de competencias blandas, más socioemocionales, como suele plantearse, que eso no lo enseña la escuela y tampoco, por supuesto, lo puede enseñar la empresa o el ámbito laboral. Y ahí me parece que hay una asignatura pendiente que implica repensar la educación más allá de la escuela, que no es exactamente lo mismo. Claro, y pensar qué pasa con estos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, hemos hablado en otros momentos, el tema de los tutores, ¿no? Ayudar a estos jóvenes, porque quizás consiguen el primer trabajo, pero no permanecen, ¿no es así? Porque no cuentan con la disciplina o quizás con la cultura del trabajo. A eso me estoy refiriendo. Claro. Cuando hablo de habilidades socioemocionales o habilidades blandas, tiene que ver mucho con este tipo de situaciones que, por supuesto, una buena ley ayuda o genera condiciones para ingresar al mercado laboral, pero no puede asegurar ninguna ley del mundo condiciones para permanecer en el trabajo
en condiciones apropiadas, no solamente para la empresa, sino para el joven en su desarrollo personal y profesional. Ahí me parece que está el reto de pensar esto de un modo mucho más articulado, mucho más integral. Implica un desafío enorme de la política pública argentina, que es pensar el sistema educativo en su conjunto y cómo son los nexos entre el sistema educativo, la formación para el sistema educativo y lo que tiene que ver el mundo del trabajo. Y eso, insisto, en la Argentina no es un tema puramente del Estado Nacional, sino que implica también esfuerzos a niveles más subnacionales, como pueden ser las provincias o los municipios. Claro que sí. ¿Y cómo te parece que los empresarios toman esta iniciativa, ¿no?, del empleo joven? ¿Es bienvenida para ellos? Es sin duda bienvenida. Me parece que si la ley sale como está el proyecto, implica un buen equilibrio entre exenciones impositivas y incentivos fiscales. Esto, por supuesto, no es un instrumento nuevo, se ha ensayado en otras latitudes, pero me parece que la evidencia muestra que esto funciona en tanto y en cuanto no sea una medida aislada, sino parte de una medida más de conjunto del empleo en general y políticas para la población joven en particular. Entonces yo creo que el empresariado seguramente lo va a tomar de modo apropiado. La pregunta es qué pasa a nivel mucho más macro de la macroeconomía argentina para que efectivamente haya condiciones de absorber mano de obra, porque ahí tenemos un problema que por supuesto no depende de una ley o de una medida particular, sino de cómo va a estar la economía argentina en los próximos meses y en los próximos años. Lógico que sí, es así. Vamos a ver un link con todo el tema de los jóvenes que prepara CIPEC, que está muy bien hecho y la verdad que, como digo, hace docencia y es interesante verlo. Pero antes me quiero referir a lo que es el tema del bono demográfico, que quizás, como no se habla tanto en los medios esto, y a mí me parece muy importante, ¿no?, saber que en este momento la Argentina tiene, una realidad ventajosa, porque la población económicamente activa, es decir, los que trabajan, son más que la población pasiva, que la que no trabaja. Pero esto en algún momento se revierte. A ver, un estudio muy sólido, bien fundamentado del Banco Mundial aquí en la Argentina, da cuenta de que ese bono demográfico que está planteado en los términos que vos lo señalás, concluye no más allá del 2040-2050. Puede parecer mucho, pero en la realidad de los países es realmente muy poco. Y lo que muestra la experiencia internacional, ahí claramente los países escandinavos han hecho punta en esto, es que los países que mejor han aprovechado el bono demográfico es aquellos que han tenido y tienen buenas políticas de primera infancia, porque tener buenas políticas de primera infancia, de desarrollo infantil temprano, etcétera, genera condiciones para un aumento de la productividad de la economía en el mediano y largo plazo, además de ser claramente un derecho de todo niño y niña a tener las mejores políticas públicas que aseguren su bienestar. Claramente, si Argentina no toma en cuenta esto y no tenemos una buena política de primera infancia, quizás dentro de 15 años estaremos casi conversando de lo mismo, de los problemas que tienen los jóvenes en la Argentina, que son los niños de la primera infancia, es decir, entre 0 y 4 años del presente. Sí. Ahí hay que mirar esto mucho más sistémicamente. Está bien, o en el tema de jóvenes, vos hablás de primera infancia, pero también tiene que ver con los jóvenes hoy. Pero por eso digo, el punto interesante es que para lograr aprovechar el bono demográfico hay que generar mucha competencia de empleabilidad y de inserción laboral de los jóvenes del presente, pero también prever que los niños de hoy serán los jóvenes dentro de 15 o 20 años. Si uno no hace una buena política de primera infancia, tendremos un problema estructural también reproducido probablemente y aumentado en una década o década y media. Está bien. Fabián, y vos que bueno, obviamente tenés reuniones con políticos, parte del gobierno, obviamente, ¿vos notás que tienen en cuenta esto que estamos hablando de lo que es el bono demográfico? Porque, como digo, no se habla tanto en los medios de esto. Yo creo que no. Por supuesto, el gobierno tiene lo que podría ser jefatura de gabinete, en las áreas sociales, en las áreas económicas, gente muy capacitada que, por supuesto, no desconoce la discusión conceptual y, sobre todo, las implicancias prácticas del tema del bono demográfico. Me da toda la sensación de conversaciones más informales con funcionarios de gobierno que la urgencia les está ganando un poco la partida y claramente pensar el bono demográfico es pensar la Argentina de los próximos 50 años y eso probablemente hoy creo que no está pasando. Ojalá que pase en algún tramo de este gobierno, porque si no se piensa, y no solamente el gobierno, sería la clase dirigente en su conjunto, qué hacer con el bono demográfico, qué hacer con el sistema jubilatorio, qué hacer con esta oportunidad de jóvenes y de niños para el futuro, corremos un serio riesgo de hipotecar la Argentina de mediano a largo plazo. Claro que sí. Bueno, y ahora vamos a ir entonces al link, si puede ser, señor director, el link con
este tipo cuentito de los jóvenes de CIPEC, que bueno, como dije, es interesante. Diez cosas que no sabía sobre los jóvenes. Si bien las tasas de pobreza e indigencia entre los jóvenes decrecieron desde 2003, todavía afectan más a los jóvenes que a los adultos. Algunos corren con ventaja. Aunque entre 2003 y 2012 la tasa de desempleo juvenil disminuyó, sigue siendo el doble que la de los adultos. Además, las mujeres desempleadas continúan 8 puntos porcentuales por encima de los hombres. Y mientras que un 35,5% de los jóvenes pobres es desocupado, solo un 6,3% de los jóvenes más ricos lo son. Y en cada esquina. Mientras en los medios se repite cierto imaginario sobre los niní, jóvenes que no estudian ni trabajan, según el cual serían en su mayoría hombres que se reúnen en cada esquina y muchas veces se relacionan con consumos problemáticos y delitos, las estadísticas indican que los niní de entre 15 y 29 años son 566.000. Ni todos varones. La mayoría de los niní son mujeres que hacen tareas domésticas y de cuidado, en pareja o casadas, y que viven en hogares con chicos que todavía no tienen edad escolar y necesitan un cuidado y dedicación mayor por parte de sus padres. ¿Son niní las mujeres? Aunque durante la última década hubo grandes avances en políticas e indicadores de empleo, buena parte de los jóvenes tiene trabajos precarios. Un cuarto de los jóvenes cobró un salario inferior al salario mínimo vital y móvil entre 2003 y 2012. Aunque en este mismo periodo la cantidad de jóvenes asalariados informales se redujo en forma significativa, todavía más de la mitad continúa en esa situación. Inestabilidad laboral y mayor rotación. Un 42,5% de los jóvenes ocupados tienen una antigüedad menor al año en su trabajo. Además, aunque entre 2003 y 2012 el porcentaje de empleados jóvenes con contrato a plazo determinado disminuyó, hay todavía un 15% en esta condición. Casi un cuarto de los jóvenes trabajan más horas de las permitidas legalmente, mientras que un quinto está subocupado en forma involuntaria. Entre 2003 y 2012, sin embargo, ambos indicadores mostraron una tendencia decreciente. El problema es mantenerse a flote. La mayoría de los jóvenes cuenta con experiencia en el mercado laboral. Por otro lado, los jóvenes permanecen más en el desempleo que los adultos. La principal dificultad no es conseguir el primer empleo, sino mantenerlo. Secundario, ¿sí o no? En 2010, cerca de 4 millones de jóvenes argentinos de 20 a 29 años no había completado la educación secundaria. Pareciera existir un consenso en torno a la idea de la existencia de un desajuste entre la arquitectura institucional y pedagógica de los sistemas educativos, las capacidades, intereses e identidades de los jóvenes actuales que asisten a la escuela o ya no, y la demanda de habilidades y competencias de un mercado laboral cada vez más restrictivo, segmentado y competitivo. La leyenda de la casa propia. Mientras que el 18% de los hogares argentinos alquilan, este porcentaje asciende a 36,3% para los hogares liderados por jóvenes. Además, una de cada 10 familias argentinas habita en condiciones deficitarias. En los hogares encabezados por jóvenes, sin embargo, esta cifra asciende a 28,5%. El consumo problemático de drogas aumenta, pero el consumo de tabaco y alcohol disminuye. Ser padres hoy, o dentro de 10 años. Contrario a lo que pasa en el resto de la región, en la Argentina los jóvenes son madres cada vez más temprano. Un 12,3% de las mujeres entre 15 y 19 años tiene un hijo o hija o está embarazada. Los jóvenes de hasta 28 años que provienen de un hogar con un alto clima educativo y mayor nivel de ingresos postergan su paternidad más que aquellos que provienen de hogares con un bajo nivel educativo promedio de sus padres y menores ingresos. Las políticas dirigidas a la juventud no tienen un marco normativo consistente. Argentina no adhirió a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y no hay una ley nacional sobre el tema. Las instituciones y las políticas dirigidas a los jóvenes están fragmentadas y descoordinadas. Además, más de la mitad de las intervenciones dirigidas a los jóvenes desde el gobierno nacional se centran en temas educativos o laborales, pero dejan de lado cuestiones tales como la salud sexual y reproductiva, la vivienda y el cuidado.
Bueno, Fabián, y podemos hablar esto que impresiona, dice de las niñas, el 75% son mujeres, ¿no? Y como dijimos antes de este videíto, que bueno, permanecen muchas en los hogares, falta todo el tema de las políticas de cuidado, ¿no? ¿No es así? Sí, faltan políticas de cuidado, por un lado, y además hay un problema fuerte en la Argentina con la tasa de embarazo adolescente, claro, que es como el paso previo eventualmente a que después muchas de estas mujeres niní tengan que abandonar el sistema escolar. Hay una relación que no está clara desde el punto de vista causal, si primero abandonan la escuela y después tienen su primer hijo, o al revés, pero hay seguramente una conexión muy marcada entre ellos. El asunto no es solamente el primer hijo, sino muchas veces con la rapidez con la que se tiene el segundo hijo, y ahí claramente se complejiza muchas veces más la situación. Entonces ahí hay un punto crítico. El otro punto, como bien marcás, es todo lo que tiene que ver con políticas públicas de cuidado, y ahí pasan dos cosas. Una, fundamentalmente de política pública, que el Estado no tiene todavía buenos servicios de cuidado. Creo que es una buena noticia el anuncio de la Presidencia de la República de construir 4.000 centros de desarrollo infantil. Tendrá la forma que tendrá y eso se irá viendo en los próximos meses. También se liga esto al tema de expandir lo que es educación a partir de los 3 años con el sistema educativo formal. Es decir, hay una serie de elementos que generan condiciones que hay que ir puliendo y que seguramente será heterogéneo porque el país es heterogéneo en buenas políticas públicas de cuidado, que creo es un elemento importante. Pero el otro asunto también crítico es que si no se logra, y eso es mucho más difícil de cambiar, producir cambios culturales al interior del hogar en términos de compartir mucho más la responsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres, jóvenes igualmente, pero hombres y mujeres, estamos en un serio problema de que culturalmente el tema del cuidado recae en la mujer, y claramente eso podría ser revisitado en la experiencia práctica, y ahí no hay política pública que sirva si no hay cambios. No puedes entrar al hogar. Exactamente, claro. Hay mucho más temas de cambio cultural, aunque se puede hacer seguramente un tema mucho más comunicacional desde el Estado que ayude a cambiar esos paradigmas estigmatizantes muchas veces y que reproducen una cierta lógica de quién tiene que cuidar, cuando eso efectivamente podría ser revisado sin ningún tipo de dudas, y muchos países del mundo están en ese proceso, que es un proceso largo y costoso desde el punto de vista de cambio social. Pero lo han hecho otros países y también, por ejemplo, el tema de las licencias, por ejemplo, el tema de licencias está muy asociado a esto, en la medida que uno no tiene una buena política pública de licencia, no solamente para las madres, sino también para los padres y para la pareja, sea heterosexual o homosexual, que pueda compartir, por ejemplo, el tiempo de licencia para el cuidado de sus hijos, estamos en un serio problema también, porque ahí tenemos miradas muy desarticuladas cuando el desafío que tiene la Argentina, como otros países de América Latina, es trabajar el tema de los jóvenes desde un punto de vista multidimensional, con mucho abordaje integral y con enfoque de género sin duda alguna. Por supuesto que sí, si no corren con gran desventaja las mujeres. Totalmente, los jóvenes corren con gran desventaja y dentro de los jóvenes, las mujeres jóvenes, doblemente desventaja. Bueno, sí, ojalá se pueda revertir. En algún momento hemos charlado, Fabián, y vos hablás de un órgano, llamado consejo, ministerio, un órgano donde organice y articule las diferentes políticas necesarias para mejorar, solucionar el tema de los jóvenes, ¿no? Y sigo pensando lo mismo, esta conversación la hemos tenido en otro momento. Argentina tiene en su marco normativo en proceso una media sanción de una ley que se aprobó el 9 de diciembre, es decir, casi entre gallos y medianoche, con un paquete de 90 leyes que promovía el gobierno anterior de una ley de juventudes que realmente es muy mala, entre otras cosas porque promovía una Secretaría de Juventud, decía la ley, que iba a hacer políticas de salud, políticas de trabajo, políticas de educación. Y para eso está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Entonces, no se ha resuelto eso. Este intento de ley vinculada al primer empleo no resuelve, por supuesto, un tema mucho más institucional. Hoy por hoy los temas de juventud están en una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social y yo estoy convencido de que no es la mejor solución. Claro. Porque estos temas requieren una envergadura política para abordar temas que requieren esfuerzos de distintos ministerios del Estado Nacional y distinto nivel de gobierno, que una subsecretaría dentro de un ministerio no es, me parece a mí, la mejor ecuación posible. Claro, y ahí me parece que hay un desafío político, un desafío institucional que Argentina debería afrontar para algunos temas en particular,
rescato dos, primera infancia por un lado y jóvenes por el otro, son típicos temas que no se resuelven con esta arquitectura que hoy tiene la Argentina en la materia. Claro que sí, como vos decís, es como no darle tanta importancia, está dentro de un ministerio y es una subsecretaría. Y a ver, digamos, la gente adulta tiene el ANSES por un lado, ¿no? Después los niños, estás hablando de la primera infancia también y la cantidad de centros que van a hacer. Pero, ¿crees que este gobierno le da la importancia suficiente al tema de los jóvenes? Creo que es un gobierno muy joven, todavía van 4 meses. Sí. Con un escenario complicado desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista macro, incluso en lo político. Me parece que todavía el tema no ha cobrado el volumen que uno esperaría que cobre. Uno tiene la expectativa de que esto, en la medida que se resuelvan o se afronten o se encaucen algunos asuntos críticos estructurales, el tema juventud aparezca con una fuerza significativa, que tenga como un mojón importante eventualmente una ley de primer empleo, pero que no se quede solo en eso. Ahí sería un problema importante si se queda solo en materia de el primer empleo. Sí. Confío que sí y ojalá que se logre. Ojalá que sí. Bueno, hace muy poco salieron los jóvenes a la luz por el tema de estas fiestas electrónicas. Y quizás con el tema de la juventud, también el tema de los ninis, que parece un término que estigmatiza, pero también se le dio importancia en los medios, ¿no? Quizás no esperar también para que pase algo o saber el desastre, digamos, o la situación dramática en que se encuentran para que este gobierno comience a funcionar, ¿no?, con respecto a ese tema. Seguro. Yo creo que hoy Argentina tiene muchos campos de política pública, aún con todos los grandes problemas de información que Argentina tiene en materia de estadísticas, tiene un relativamente buen diagnóstico de por lo menos tendencias de qué pasa con la juventud en la Argentina. Yo creo que no es un problema de diagnóstico, no es un problema de mensurar la magnitud y la calidad del problema, me parece que tiene que ver con un orden de prioridades. Uno esperaría que este tema adquiera un volumen más importante de prioridad política en los próximos meses o años, y ojalá que sea así, porque si no, efectivamente, corremos el riesgo de perdernos la oportunidad del bono demográfico y de afrontar algunos de los retos fundamentales que tiene el país. Está bien. Y para terminar, Fabián, en la región, ¿cómo están con respecto a este tema? Es muy heterogéneo, porque América Latina es muy heterogénea. Uruguay ha hecho avances significativos, Brasil lo intentó, ahora Brasil está en un marco mucho más complejo de crisis en general. Chile tiene buenos esfuerzos, pero la verdad que la región tiene complejidades y heterogeneidades muy marcadas. El problema centroamericano, por ejemplo, de los maras, que es muy conocido desde el punto de vista de la violencia, no es exactamente el problema que tiene el Cono Sur, pero algunos países han avanzado en ese camino. Argentina debería hacerlo, debería adherir, por ejemplo, a la Convención Iberoamericana, sabiendo que esos son pasos, no son condiciones necesarias, pero sí condiciones importantes en todo caso para avanzar en una buena política integral de juventud. Está bien, bueno, Fabián, y para decir que también el tema de jóvenes es un tema preocupante en todo el mundo, ¿no? Por Totalmente, supuesto, sí. Uno mira la experiencia del desempleo en España, que es el caso más emblemático, y está claro que el tema es global, no solamente latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias porque haces mucho por este tema. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Bueno, y gracias a ustedes y nos encontramos entonces el miércoles que viene.